Todos podemos ser testigos de cómo las naciones se guardan y se cuidan de sus enemigos, ¿cierto o no? Si pensamos en naciones de la antigüedad, como por ejemplo los chinos, ¿qué vestigios podríamos considerar que existen en la actualidad que nos lleven a pensar que ellos tenían cuidado de sus enemigos? La muralla china, gracias. La muralla china, no sé si sea verdad porque nunca he estado parado en la luna, pero dicen que si estuvieras parado en la luna, la podrías ver por ahí, como que la línea de esa muralla. ¿Es verdad o no? No lo sé, seguramente sí desde un avión, ¿no? Y eso es algo que llama la atención. Quiere decir que no es cualquier muralla, ¿no? No es simplemente el muro de Trump para que no crucemos a los Estados Unidos ilegalmente, ¿cierto o no? Es gruesa, es más que varilla soldada ahí en la tierra. Es larga, lo que nos deja ver que la puedes observar desde distancias muy altas y es gruesa, de forma que puedes caminar sobre ella, lo mismo que no pudieras hacer sobre el muro de Trump, aunque algunos lo intentan, ¿cierto o no? Y eso habla de lo importante que era para esa civilización sentirse seguros, sentirse protegidos de sus enemigos, era su fortaleza, por decirlo así. Y hoy en día tenemos tecnología más avanzada que la de una muralla y que podríamos considerar en otras naciones como Israel. ¿Alguna vez has escuchado del domo de hierro? El domo de hierro, que también estaba hasta no hace mucho, era un instrumento de última tecnología que protegía al pueblo de Israel de nuestros tiempos, pues de sus enemigos. Ellos tienen sus enemigos allá en Medio Oriente y muchos de ellos son muy intencionales en dejarles ver que son sus enemigos, y por lo mismo ellos también son muy intencionales en protegerse de ellos, como para desarrollar la tecnología que pueda derrocar cohetes y misiles de tal forma que ellos se puedan sentir hasta cierto modo seguros, ¿no? Tan seguros que hasta pueden tener turistas. Bueno, hasta no hace mucho tenían turistas, no sé si ahorita haya mucho turismo por las cosas que están pasando con Irán, pero antes de esos eventos había mucho turismo para visitar Israel, y mucho de ese turismo seguramente no se sentía tan amenazado de ir como turista porque sabían que estaba el domo de hierro, sabían que funcionaba, pues no al 100%, pero había un 90 y algo por ciento de probabilidades de que no iba a caer un misil porque iba a ser destruido por esa fortaleza. Es otro tipo de fortaleza, más actual, más de nuestros días, pero sigue siendo como una defensa, como un refugio para esa nación. Y así podríamos decir de otros ejemplos. Por ejemplo, me acabo de enterar no hace mucho que Donald Trump quiere anexar Groenlandia, ¿cierto o no? Y lo quiere anexar a los Estados Unidos, precisamente porque es un lugar estratégico, no necesariamente porque quiere mandar ahí a vivir a sus habitantes o quiere abrir un spa allí, sino porque lo ve como un lugar estratégico en la región donde está ubicado en el globo terráqueo, como precisamente para poder tener un mecanismo de defensa ante cualquier ataque que se aproxime a los Estados Unidos. Seguramente quiere poner ahí bases militares, algunas, de alguna forma es su estrategia por si algún otro país quisiera venir a atacar a los Estados Unidos, pues ya hay un frente de batalla con el que se van a encontrar antes de llegar a las costas de los 50 estados del territorio estadounidense. Y entonces podemos ver eso, que por los siglos existe ese temor de los enemigos, y el ser humano ha tratado de ver las formas de guardarse de sus enemigos, de protegerse de sus enemigos, creando fortalezas, creando castillos, creando tecnología para que precisamente se puedan sentir seguros, se puedan sentir protegidos, se puedan sentir en paz, ¿cierto o no? Y así cada país, y así cada individuo. Es nuestra naturaleza, ¿sabes? Sentirnos en paz, sentirnos protegidos, sentirnos seguros.
Y como hemos visto en los ejemplos que te he dado, pues todos nuestros intentos humanos, tarde o temprano, son fallidos. Necesitas un misil supersónico para perforar el domo de hierro y que una bomba caiga en la región de Israel. La muralla china es un vestigio precisamente porque ya no cumple el propósito y la función de salvaguardar y proteger esa región. Y así será con Groenlandia, si es que Trump logra anexar Groenlandia al territorio estadounidense. Y seguirá siendo por los siglos. Pero lo único que sí no expira, iglesia, lo único que sí permanece y es un refugio seguro, un refugio permanente en el cual podemos estar confiados y que no se mueve y que no se intimida y que resiste cualquier tipo de ataque y cualquier tipo de enemigo, es si tenemos a Dios como nuestro refugio. Es si Dios es nuestra fortaleza. En Él sí podemos tener una garantía de que estamos protegidos, de que podemos estar en paz. Y eso es lo que habla precisamente el Salmo 46, de esa confianza que podemos tener en el Dios de la Biblia, en el Dios que es soberano, en el Dios que es más fuerte que cualquier ejército que amenace nuestra paz. Y de eso vamos a hablar hoy. El título del mensaje tiene que ver con esa idea, una fortaleza poderosa. Una fortaleza poderosa que es obviamente el Dios que adoramos esta mañana. Amén, iglesia. He dividido el mensaje en 4 subénfasis bajo esa misma idea, en donde vamos a ver en los versículos 1 al 3 cómo es que su protección nos infunde valentía. ¿Me acompañas a leer esos pasajes nuevamente para que podamos ver eso en la sección que te estoy indicando? Versículo 1, capítulo 46 del libro de los Salmos, que dice así: para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Lamot, cántico. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Su protección nos infunde valentía. Así sucede siempre. Ya te he hablado mucho y no voy a dejar de cansarme de contarte, porque son mis experiencias y son los ejemplos que tengo de cómo de chico yo me metía yo en problemas y a veces tenía enemigos pues, que yo veía fuertes desde mi perspectiva y yo quería correr de ellos. Yo les tenía miedo, en verdad, me atemorizaban en gran manera, y cuando de repente mi papá se enteraba de eso, o yo lo enteraba más bien, mi papá sí era de los que pues vamos, ¿no? Y a ver qué quieren, ¿no? A ver de qué se trata esto, ¿no? Y mi papá, yo nunca lo vi pelear, pero tenía cara de que podía destrozar a cualquiera. Y yo creo que ese era en realidad su mecanismo de defensa. No creo que era muy bueno a los golpes, simplemente era muy bueno vendiendo la idea de que lo era, ¿no? Y ayudaba bastante cuando pasaban esos eventos que llegaban a pasar en mi juventud. Pues yo iba, ahora sí que detrás de mi papá, ¿no? Él era mi refugio en medio de situaciones de amenaza de mis enemigos, y había un sentido en el que pues yo me envalentaba también, así como que ya no te tengo tanto miedo, ¿no? Y si mi papá dice que nos tenemos que echar un encontrón aquí, pues me lo echaba, ¿no? Porque a pesar de que todavía había cierto temor de la persona, perdía un poco de ese temor. ¿Por qué? Porque veía a alguien que me vendía, me transmitía esa seguridad, ese refugio, que Él estaba ahí para mí, que podía defender mi causa y que podía destrozar a mis enemigos en un sentido. Así es como yo lo veía, y por eso yo me sentía pues valiente, envalentonado.
¿no? Y eso sucede, ¿cierto o no? Te sientes envalentonado cuando sientes que hay alguien con un poder superior, con mayor fuerza, que puede contener el ataque de tus enemigos, ¿cierto o no? Me imagino que tú también tienes tus historias, tal vez no son de peleas porque no traes un trasfondo de violento como yo lo traigo, pero seguramente en otros contextos y en otras cuestiones así te ha sucedido, ¿cierto? Todos tenemos una historia que contar con respecto a cuando me sentí envalentonado de hacer esto porque tenía a mi lado a cierta persona, ¿cierto o no? Todos tenemos esa historia, esa es mi historia, pero al final sabemos que no importa cuáles son tus ejemplos, todos se quedan cortos cuando los comparamos con la persona de Dios. ¿Cierto o no? Dios es infinito, Dios es el todopoderoso, Dios es el que en verdad tiene poder. Todo lo demás que nos venda poder es simplemente mera ficción. Todo tiene fecha de expiración. Todo mengua tarde que temprano. Pero no Dios, su protección nos infunde valentía y es así como inicia el Salmo. Dios es nuestro refugio y fortaleza, es una declaración, no está diciendo, no está haciendo la manera de pregunta, está diciendo esto es Dios. Es nuestro refugio y fortaleza. Y continúa diciendo nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Normalmente es ahí porque es cuando estamos en tribulación, cuando estamos en aflicción, que buscamos un cierto refugio. Bueno, ese es Dios. Él es nuestro refugio. Y el texto lo quiere dejar muy en claro desde el inicio. Y una vez que entendemos eso y que creemos esa verdad, entonces lo natural que es, que por tanto, o como consecuencia de que creo que ese es Dios, que entiendo su carácter, quién es Él, entonces, dice el texto, no temeremos. Ese va a ser siempre el resultado de tener a Dios bien claro en el centro, de tener un correcto entendimiento de quién es Él, lo que ha hecho, lo que ha prometido y lo que nos ha mandado a hacer. Cuando Dios es el máximo refugio en nuestras vidas, iglesia, el temor se ha acabado. ¿Lo puedes creer? La realidad es que muchas veces no lo creemos. Tenemos que ser honestos. Pasan cosas a nuestro alrededor, escuchamos cosas a nuestro alrededor y empezamos a tambalear, empezamos a dudar. Dejamos de creer esta declaración de que Él es un refugio, de que Él es una verdadera fortaleza, de que no hay fortaleza más poderosa que nuestro Dios. Y viene la duda. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando viene la duda? Comenzamos a buscar refugio en otras direcciones, en cosas que tal vez tienen la apariencia de refugio, pero que en el fondo son débiles, no entregan verdaderos resultados. Y comenzamos a temer. Y por eso nos angustiamos, y por eso viene la ansiedad, y por eso viene el llanto, y por eso viene la impaciencia, y por eso viene el enojo muchas de las veces. Porque en verdad no estamos creyendo esta declaración de que Él es refugio, Él es fortaleza, Él es auxilio en medio de las tribulaciones. Es con Él con quien hay que ir primeramente. No primeramente buscar todos nuestros mecanismos de refugio, quemar todos nuestros cartuchos y ya que nos damos cuenta, como siempre, que no funcionó, entonces ahora sí vamos con Dios. ¿Cierto o no? Así es como sucede en la mayoría de las veces. Primero vamos a ver con quién nos recargamos. ¿Quién nos ofrece seguridad? ¿Qué nos ofrece seguridad? Puede ser personas, puede ser cosas, situaciones, lugares. Y entonces estamos siendo incrédulos y por eso tememos. Y yo creo que sería un buen punto a considerar esta mañana y hacernos esa pregunta: ¿qué está haciendo mi refugio esta mañana? ¿Por qué temo? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué vivo en angustia? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy enojado? ¿Será que estoy tratando de encontrar refugio y fortaleza y auxilio en algo que Dios nunca dijo que iba a ser mi refugio, mi fortaleza y mi auxilio?
¿Será? Y si reconozco que está siendo así, entonces es momento de recalibrar, ¿cierto o no, iglesia? Es momento de creer una vez más estas verdades. Es momento de humillarnos y decir, Señor, perdóname, tú eres muy claro en tu palabra. Yo no debería estar viviendo en temor, sino como un valiente, como un guerrero, como alguien que no tiene de qué avergonzarse, porque tú eres mi refugio. Tú eres mejor que el domo de hierro y que la muralla china y que lugares estratégicos para la guerra. Tú, Señor, eres grande. Ayúdame a encontrar mi refugio en ti. Amén. No temeremos, iglesia, aunque la tierra sufra cambios, aunque México, aunque muchos territoriales, aunque Estados Unidos quisiera anexar México, aunque muchas cosas, aunque vengan temblores y sismos que, por cierto, han estado de moda, no temeremos. Él es nuestro refugio, en Él está nuestro descanso. Con Él podemos venir por ayuda. Aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Yo no sé tú, pero yo nunca he visto un monte deslizarse al fondo del mar. ¿Tú sí? Seguramente sucede gradualmente con las aguas y las mareas y la erosión de la tierra. Pero es de alguna manera es como lenguaje poético, de decir, mira, aunque pudieras verlo, aunque estas cosas sucedieran, Dios sigue siendo tu refugio. Aunque vieras un cataclismo, fenómenos naturales muy desbordantes, fuera de lo común, Dios es tu refugio. Aunque bramen y se agiten las aguas, mucho de ese lenguaje tiene que ver con enemigos, ¿sabes? El pueblo de Israel veía aguas caóticas, describía aguas turbulentas como con sus enemigos, así comparaba a sus enemigos. Y todos hemos estado, ¿cierto o no? O si no, por lo menos visto en la televisión, cuando las aguas se agitan fuertemente. Por lo menos me imagino que has estado a la orilla, en la costa, y ves que las olas están lo suficientemente feroces como para no te invitan a meterte al agua, ¿no? Y bueno, cuánto más si vamos al fondo del mar o nos adentramos al mar y podemos llegar a experimentar, y muchos han experimentado, tal vez no la mayoría de nosotros, pero si pensamos en un pescador, si pensamos en un marinero, alguien que navega las aguas, pues debe ser terrorífico estar parado en tormentas, en aguas que no se detienen, que levantan la marea y levantan sus olas y llegan con fuerza y golpean el barco. Es algo que ya hemos hablado bastante del pueblo de Dios. Eso es algo que ya hemos hablado bastante. ¿Eres un verdadero cristiano? ¿Estás parado en el mejor lugar? Gloria a Dios que has sido justificado y serás glorificado, pero el paquete viene completo. El combo viene con enemigos. Vamos a tener enemigos. Eso es algo que viene natural como consecuencia de que tú sigues al Dios vivo y no al Dios de este mundo. Entonces va a haber oposición, va a haber enemigos. La pregunta es, ¿a dónde vamos a correr por refugio cuando estos se manifiesten? ¿Vamos a tratar de vencerlos con nuestras fuerzas, con nuestros mecanismos, con nuestro ingenio, o vamos a descansar en Dios? Porque cuando lo hagamos, su cuidado, su provisión nos da la apariencia de que no tememos a nada. Amén. Aunque claro, le tememos a Él, si en verdad lo encontramos como nuestro refugio. Si hay que temer, pero a Dios. Y una vez que le tememos a Él, hemos encontrado el verdadero refugio y entonces todo lo demás no se ve como gran amenaza. Amén. Aunque tiemblen los montes, continúa diciendo, con creciente enojo. Vamos a la siguiente idea, iglesia.
El segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana, en donde veremos en versículos 4 al 6 que su presencia nos llena de alegría. Acompáñame a leer esos pasajes nuevamente. Dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Si hay algo que creo que quedó muy claro cuando estuvimos estudiando la serie de Éxodo, cómo es que el tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo y cómo el tabernáculo estaba ubicado de una manera tan estratégica dentro del campamento en donde se encontraba en el mero centro. Y después las tribus estaban divididas por secciones alrededor de ese tabernáculo, lo que simbolizaba y representaba y mandaba ese mensaje de que Él está en el centro, Él está en comunión con nosotros, no tenemos nada de qué temer. Dios está con nosotros. Esa era la idea de su presencia con su pueblo. Y esta idea que nos transmite el texto en versículo 4 de un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, también tiene que ver con la misma idea de la presencia de Dios. Lo podemos ver de manera más clara en el último libro de la Biblia. Si quieres, acompáñame a leerlo en Apocalipsis, capítulo 22. En Apocalipsis 22 vemos esta idea también de un río. Versículo 1 dice, después el ángel me mostró un río de agua viva. Esa es la visión de Juan, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad y de cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes. Entonces te das cuenta de esta idea de un río y de la presencia de Dios, ¿qué fluye del lugar donde está Dios? Ese río. Ese río simboliza la presencia de Dios en medio de esa ciudad, en medio de su pueblo. Ese río es el que da vida a todo lo que está a su alrededor. Y esa es básicamente la idea que quiere rescatar y de la que quiere seguir hablando el Salmo 46. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Qué cosa más alegre, qué cosa más reconfortadora que estar en la presencia de Dios. Es ahí donde está el verdadero refugio. Es ahí donde está el auxilio y la fortaleza. Es cuando estamos en comunión con ese río, en contacto con ese río, que podemos obtener la seguridad que alegra nuestros corazones. ¿Cierto o no? La ciudad de Dios tiene que ver con la idea del pueblo de Dios, ¿sabes? No está hablando de edificios, no está hablando de paredes, está hablando de la gente, de su pueblo, los que moran en su presencia. Esos somos tú y yo. Cuando estamos en comunión con Dios, cuando Dios es cercano a nosotros, eso trae alegría a nuestras vidas, iglesia. En verdad lo trae. Porque de Él emana todo lo bueno. Él mismo es la alegría. Dios está en medio de ella. Un poco de la misma idea que vemos en Éxodo, en medio. No será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. ¿Te das cuenta? Dios está presente en medio de nuestras más grandes tribulaciones. Su presencia es la que nos fortalece y la que nos da estabilidad. Es la que nos mantiene en una postura de alegría.
Muchas veces no hablamos de alegría en la fe cristiana, ¿cierto o no? Como que a veces el énfasis puede llegar a ser en la tribulación y en las pruebas. Y sí, todas esas cosas son verdad. Ya hemos hablado de que vienen a nuestras vidas y de perseverar y de aún en medio del dolor, estar confiados en Dios. Pero muy pocas veces hablamos de la alegría que debería de desbordar de nuestros corazones, estar en la presencia de Dios. ¿Sabe? Eso es algo que Dios fortaleza, nuestro auxilio en medio de las pruebas. Eso es algo que Dios quiere producir en nuestros corazones, ¿sabes? No quiere que vayamos con caras largas a nuestros cultos de oración. Él no quiere que básicamente reflejemos un carácter o una idea de que el cristianismo es aburrido, de que el cristianismo pues hay que verse seria la cosa. No, es parte de lo que deberíamos estar buscando crecer, ¿sabes? El vernos alegres. Que la gente cuando nos vea no simplemente diga, ay, ese está loco, pero que por lo menos que digan que somos locos alegres. ¿No te gusta la idea? No locos deprimidos, no locos ahí aburridos, no locos que no reflejan el gozo de su Señor. Locos alegres, si lo quieres poner en esas palabras. No porque nosotros vamos a manufacturar la alegría, tengamos cuidado. Conscientes de esta verdad, de espiritualizar este asunto, sino porque estamos conscientes de esta verdad, de que Dios es nuestra fuente de alegría. De Él se desprende todo lo bueno, en Él está nuestra fortaleza. Eso debería de causar alegría en nuestros corazones, ¿sabes? A veces tenemos que predicar eso a nuestra alma. No pienses que siempre va a venir natural. Yo a veces tengo que predicar eso en mi alma. Yo a veces puede llegar a suceder que vengo un domingo por la mañana a la iglesia y no vengo con una actitud de alegría, te soy honesto. Pero tengo que predicarle a mi alma estas verdades. ¿Por qué no estás alegre? Vienes a adorar a tu Dios, vienes a adorarlo con su pueblo. Saca una mueca, saca una sonrisa. Recuérdale a otros a través de tu lenguaje corporal quién es tu Dios, de qué te salvó, qué sigue haciendo, cómo sigue obrando en tu vida, ¿sabes? No caras pálidas. En eso nos tenemos que ejercitar también, iglesia. Pero obviamente otra vez, no manufacturado, no hay sonreír por sonreír, sino sonreír porque estas cosas son verdad y en verdad las creemos. En verdad creo que ahí estoy parado. En verdad que creo que ya no hay nada de lo que tenga que atemorizarme porque Dios está en el centro. Dios es mi tesoro, Él es mi refugio. Y entonces demostrarlo hasta con una sonrisa. Mi lenguaje corporal. Espero esto nos esté trayendo un poco de convicción, porque de alguna forma lo tenemos que ver como pecado. ¿Por qué no soy el más alegre de los pueblos, de los individuos en esta tierra? ¿Por qué? Ahí hay un problema. Ahí hay un problema de credulidad o incredulidad. ¿Te habías puesto a pensar en esa idea? Obviamente sabemos que existen los extremos y a veces por el temor al extremo, al emocionalismo religioso, pensamos, no, mejor que se vea la solemnidad, la serenidad, la palidez. Es como que eso se ve más espiritual, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? A veces no lo decimos, pero esa idea está aquí. Hay que arrancarla. Si no, entonces, ¿por qué están estas palabras aquí en este libro? ¿Las creemos o no las creemos, iglesia? Se trata de creer la verdad. ¿Y cuándo creo la verdad en verdad? Cuando la aplico en mi vida. No nada más se trata de decir, sí, sí creo esas cosas. Pues dilo con una sonrisa en la cara, ¿no? Su presencia nos llena de alegría. No queramos buscar otra definición a la palabra alegría. Alegría es alegría. Es verte alegre, es verte contento. Es verte que en verdad tienes gozo en tu corazón. Amén. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos
dio él su voz y la tierra se derritió. En ello hay alegría, ¿cierto o no? Saber que Dios está en control, que no importa si se levantan reinos, si se levantan enemigos, Dios los va a poner a todos en su lugar. ¿Eso te trae alegría? A mí me trae alegría. El texto nos invita a que eso también sea parte de la alegría de la que habla esta sección. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¿Te da alegría saber que Dios está de tu lado? A mí me da alegría. Ya hemos dicho antes, esta vida cristiana no es fácil, no es cómoda y no es conveniente. Y si no crees estas verdades, vas a ser la persona más amargada y deprimida de este planeta. Porque te vienen pruebas, te vienen tribulaciones, te viene gran oposición. Pero si Dios está de tu lado, se revierte la cosa. Y eso infunde alegría. Amén. Así es que, iglesia, arrepintámonos. Ya a manera de aplicación. Arrepintámonos de nuestra falta de alegría. ¿Qué te parece? Si te vas a llevar un tema de aplicación esta mañana, que sea ese. Crezcamos en la alegría, porque estamos creciendo en la convicción de quién es nuestro Dios y nuestro refugio, nuestra fortaleza poderosa. Amén. Vamos al siguiente subénfasis, iglesia. Versículos 7 al 10, en donde veremos esto, que su posición nos permite descansar. Acompáñame a leer esos pasajes. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Señor, Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. ¿Cuál es su posición según el texto? La de un Dios. El texto lo dice así, ¿cierto o no? Lo voy a volver a leer. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. No simplemente es una declaración de identidad, aunque lo es. Es una declaración de posición también, de autoridad, de supremacía. Cuando Dios dice yo soy Dios, está diciendo nada, todo. No estoy sujeto a nada. Y esa idea que transmite su supremacía, su soberanía, su poder, nos debería de permitir descansar, ¿sabes? Cuando Dios está en control, cuando Dios está en su trono, cuando Él gobierna con poder, cuando Él tiene toda la autoridad, toda la potestad, cuando Él es Dios y yo creo esas verdades, entonces mi alma encuentra descanso, ¿sabes? Todas las doctrinas de la Biblia obviamente me encantan, pero hay una en particular que se convierte en algo así como mi top 10, si lo quieres poner así. Y es la doctrina de la soberanía de Dios. El hecho de que Dios sea soberano, eso cambia totalmente la perspectiva de cómo voy a leer mi Biblia y de cómo voy a confiar o no en el Dios de la Biblia. Y creo que eso es precisamente lo que transmite esta sección que acabamos de leer. Contemplar las obras del Señor. Está diciendo, mira, hay evidencias de que Él es Dios, de que Él está centrado en su trono, de que Él tiene toda autoridad. Ven, contempla. Nos está invitando a observar sus obras, sus hechos, que ha hecho asolamientos en la tierra.
Recuerden que primeramente este salmo se escribió para el pueblo de Israel. Y si algo tiene Israel es buenas historias que contar con respecto a cómo Dios los salvó de sus enemigos. Lo vimos también en el Éxodo con respecto a Egipto y la forma y el poder con el que los liberó del yugo de aquellos que los veían como sus esclavos, sus enemigos. El texto nos está invitando a ver las obras de Dios, cómo Él ha tratado con nuestros enemigos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. ¿Te das cuenta? Cuando hay guerra, ¿de quién es culpa de alguna forma? Por decirlo así. Yo quiero tener cuidado con las palabras, no las vais a torcer. De Dios. Dios permite esa guerra. ¿Estás de acuerdo? O sea, no, Él no la provocó. No fue su pecado, ni sus malas intenciones, ni su mala voluntad. Pero Él la permitió. ¿Y cuándo va a dejar de ser guerra? Cuando Dios lo decida. Él las hace cesar. ¿Te das cuenta? Así es como funciona. Y por eso es que es importante crecer en nuestro entendimiento de la doctrina de la soberanía de Dios. Él lo permite todo. Él no es el causante de todo, pero Él lo permite todo, incluyendo las guerras. Así es que el hecho de que ahorita haya guerras, sabemos que hay varias guerras en nuestro globo terráqueo, ¿cierto o no? Más de una. Y algunas que seguramente ni siquiera son transmitidas por las noticias. Guerras internas a veces entre países. Dios las permite todas. Pero ¿quién es el que las hace cesar? También Él. Y eso nos da descanso. Saber que Él la permite nos da descanso porque sabemos que en el momento que Él lo decida y así lo decrete, esa guerra va a dejar de existir. Va a haber paz en cierta o cual región. ¿Y en ello hay descanso o no? Saber que ¿has escuchado de una guerra que dure más de 100 años? Yo no. Bueno, imperios que duran muchos años, sí. Pero hablando de una guerra en particular, de donde hay batalla, donde hay sangrientos y muertos y no existe. Dios trae paz aún en medio de imperios que duran años. Okay. Dios es soberano y eso nos trae paz. Él es el que quiebra el arco, el que parte la lanza y quema los carros en el fuego. Obviamente está haciendo alusión a Israel y cómo lo sacó de la esclavitud en Egipto. Es que recuerden esos eventos y que recuerden que hay un Dios y pueden estar tranquilos. Y esa es la exhortación, versículo 10. Si te das cuenta, en todo el Salmo, este es el único llamado a la obediencia, ¿sabes? Versículo 10. Es el único imperativo. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. ¿Por qué no somos obedientes muchas de las veces a ese llamado? Estamos atribulados, estamos todos asustados, no podemos estar tranquilos, queremos hacer cosas, queremos tomar las cosas por nuestras manos y según nuestro propio ingenio. Y se nos olvida que Dios está en control. ¿Sabes? Cuando vengan las pruebas de manera personal en tu vida, dentro de la vida de la iglesia, en tu trabajo, ¿por qué nos angustiamos? Dios está en control. Él es Dios. Y hay algo que Él promete, que Él va a ser exaltado entre las naciones. Él va a prevalecer, en otras palabras. No hay enemigo que lo vaya a derrocar. No hay evento que lo vaya a tomar por sorpresa.
No hay situación en tu vida o en mi vida con la que Él no va a poder tratar. ¿Lo crees, iglesia? ¿Crees que Dios está en el centro, que Él está en su trono, que Él es soberano y que está en control aún en medio de tu peor circunstancia? ¿O no? ¿Cómo lo vas a demostrar? Cuando te ves como un valiente, cuando te ves como alguien que está alegre, como cuando te ves como alguien que puede descansar aún en medio de la turbulencia a tu alrededor. Amén. Porque últimamente Él es un guerrero, ¿sabes? Muchas veces queremos feminizar a Dios y la cultura se ha encargado de eso y la falsa religión también. Feminizan a Dios. Pero Dios es un guerrero. Y el texto nos lo deja muy en claro, versículo 7 y versículo 10, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Señor, nuestro baluarte es el Dios de Jacob, versículo 11, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Dios es un guerrero. Cuando piensas en un guerrero, ¿qué piensas? ¿En alguien con quien te puedes acercar así muy jovial? ¿En alguien a quien le puedes simplemente hacer una grosería y no recibir consecuencias de tu grosería? No, ¿verdad? Cuando piensas en un guerrero, piensas en alguien a quien hay que guardarle distancia, a quien hay que de alguna forma tratarle con mucho respeto, con mucho cuidado. No hay que hacerlo enojar, porque un guerrero te atraviesa una espada, ¿cierto o no? Un guerrero te degolla. Bueno, pues la Biblia así es como ilustra a Dios, ¿sabes? Todo el tiempo lo queremos ilustrar como, ay, Diosito, ahí arriba, esperando a que yo no cometa errores. Y hay mucho de eso que es verdad. No estoy diciendo que Dios no es tierno, que Dios no es amoroso, pero a veces no queremos voltear a ver otros aspectos de su carácter, como la idea de que Él es un guerrero. Dios es un guerrero. Ese es el Dios de la Biblia. Uno que es nuestra fortaleza, y es nuestra fortaleza porque es un guerrero. Él va a traer juicio. Él viene a vengarse de sus enemigos. Él no va a tener piedad cuando el tiempo se haya consumado. Y va a venir a destazar y degollar a sus enemigos, ¿sabes? Y en ello también hay alegría, en ello también hay valentía, en ello también podemos descansar y por eso es que podemos perseverar y seguir confiando en Él, por sus promesas. Yo no sé dónde estás parado tú con respecto al Dios de la Biblia esta mañana. Yo no sé si eres uno de sus protegidos que están bajo su refugio o si eres alguien que vive en enemistad con este guerrero, con este Señor de los ejércitos. La Biblia es muy clara. Por nuestro pecado, todos vivimos en enemistad con Dios. Todos somos hostiles a su persona. Merecemos la muerte y la destrucción eterna. Merecemos la ira de un Dios santo, airado por el pecado que hemos cometido, por la rebelión, por la maldad. Merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte. Y si tú no te pones a cuentas con ese Dios, así nada más como te lo platico hasta ahorita, con su carácter de guerrero, tú vas a ser destruido, tarde que temprano. Pero no tiene que ser esa la historia.
¿Por qué no mejor aferrarte a las promesas del texto del día de hoy? Tú no quieres conocer a Dios como un guerrero. ¿Sabes cómo lo quieres conocer? Como tu más grande refugio, como tu fortaleza poderosa, como el que toma la espada en tu lugar. Y eso Él ya lo hizo, ¿sabes? ¿Y sabes cómo lo hizo? Lo hizo en la persona de Cristo, su Hijo amado, el Dios hombre que vino a vivir en este mundo y vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir y que se demandaba de ti y de mí. Y padeció el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Murió en una cruz. Fue vituperado, fue maltratado, fue clavado, fue perforado, fue escupido, fue bofeteado. ¿Y sabes cómo? ¿Por qué fue? Porque Dios es un guerrero. Porque Dios no da por inocente al culpable. Y a su Hijo lo trató como un culpable. Porque Él llevó tu transgresión y mi transgresión. Tu castigo y mi castigo. Tu culpa y mi culpa. Y Él murió en una cruz. Porque eso es lo que merecía la transgresión. La paga del pecado es muerte. Él nunca pecó, pero llevó el lugar del pecador. Ese somos tú y yo. Pero no se quedó en una tumba, resucitó. Al tercer día resucitó. Resucitó con poder de lo alto, demostrando así que Él fue un sacrificio acepto a los ojos del Padre, y no solo eso, que tenía el poder y la autoridad para volver a la vida. Y así es como lo demostró en su resurrección, en el poder del Espíritu Santo. Y ahora reina con poder. Y está sentado a la diestra del Padre. Y juzgará a sus enemigos. A todo aquel que no cree en Él, a todo aquel que no se humilló delante de Él, a todo aquel que no creyó que en verdad merecía la muerte y merecía el juicio y el castigo, a todo aquel que no creyó que su única esperanza de vida era confiar en ese tipo de salvación y en ese tipo de Salvador. Así es que yo no sé dónde estás parado tú esta mañana, conozco a la mayoría, algunos de ustedes no los conozco muy bien, pero ¿dónde quieres estar parado? ¿Frente a ese trono de juicio que te condenará? ¿O a los pies de la cruz, recibiendo la gracia y la misericordia de aquel que dio su vida por ti para que tú no mueras? Últimamente, ya lo dijimos, la muralla china eliminada. El domo de hierro eliminada. Groenlandia o cualquier base militar estadounidense será eliminada. Pero nuestra fortaleza poderosa, que es Dios, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, nunca será eliminada. Más bien, Él eliminará a todo lo que no le pertenece a Él. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición del texto de hoy, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Tú eres nuestra fortaleza poderosa y nos lo demuestras, Señor. Ayúdanos a creer esa verdad, que tú eres soberano, que eres nuestra fortaleza, que en ti podemos descansar nuestra alma, Señor, que podemos ser valientes aún ante la prueba, Señor, que podemos vivir alegres de saber que tú nos guardas, que tú nos proteges, que tú estás ahí a nuestro lado en medio de nuestra más grande tribulación, Señor. Ayúdanos a mostrar el gozo de nuestra salvación con alegría. Quítanos las caras largas. Perdónanos cuando hemos proyectado la experiencia de nuestra salvación con tristeza, con palidez. Ayúdanos, Señor, a poder aún reflejar en nuestro lenguaje corporal que creemos estas verdades, que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza más grande, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer en ello y a glorificarte como consecuencia de ello, Padre. Gracias por la exhortación, gracias por las palabras de ánimo, gracias porque en ti encontramos el mejor de los refugios. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.